Bienvenidos a una transmisión más de su programa La BMA. En esta ocasión contaremos con la distinguida participación de Óscar Cruz Barney, quien nos va a platicar acerca de la Unión Internacional de Abogados, sobre sus actividades, funciones y miembros que la integran. No se lo pierdan. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa La BMA. En esta ocasión contaremos con la distinguida presencia de Óscar Cruz Barney, quien nos hablará de la Unión Internacional de Abogados. El cometido de esta sesión es que nos hable respecto de las actividades, funciones y retos de la UIA. Bienvenidos. Óscar, es un honor tenerte con nosotros aquí en el programa de la BMA. Muchas gracias, Cristina, encantado. Eres toda una celebridad. Me voy a permitir leer, Óscar, algunos detalles de tu semblanza curricular. Gracias. Que son muy amplios, pero voy a tratar de ser lo más resumida posible. Tú naciste en Chihuahua el 29 de diciembre de 1970 y estás a punto de cumplir los 50. A punto. Listos para el festejo. Bueno, pues espero que nos invites al festejo, ¿eh? Cuenta con ello, sin duda. Por supuesto. Oye, eres un abogado especializado en Derecho de Comercio Internacional y Arbitraje Comercial, lo cual me consta porque has sido árbitro reconocido en muchos proyectos muy sonados. Eres un historiador del derecho, investigador jurídico, escritor, conferencista y académico mexicano, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y recientemente fuiste nombrado como presidente del Capítulo Nacional de la UIA. Así es. Wow. Así es, y un placer estar aquí en este programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Qué bueno, Óscar. La verdad es que para nosotros también es un placer tenerte acá en este programa, en esta transmisión. Y mira, yo quisiera empezar con una reflexión. La UIA es un organismo internacional que reúne a más de 2,000 miembros individuales y 200 colegios de abogados, federaciones y asociaciones de más de 110 países. Reúne además a profesionales del derecho, como jueces, académicos, por supuesto árbitros y estudiantes del derecho. Entonces, mi primera pregunta, yo quisiera que nos comentaras, ¿qué es la UIA? La UIA es una organización internacional de, como bien has dicho, colegios de abogados y abogados en individual. Es una institución muy interesante. Es una institución que nace a raíz de una iniciativa que se plantea en 1925, donde se reúnen abogados franceses, belgas, luxemburgueses, que deciden plantear un proyecto, crear una unión internacional de abogados, ¿no?, que permita aglutinar a la abogacía internacional, una abogacía que no solamente, pese a la tradición jurídica de los creadores, no solamente agrupe abogados latinos, sino abierta pues a la abogacía mundial. Y es justamente la Unión Internacional de Abogados. Esta nace en 1927 en Bélgica, su sede la tiene hoy día en París, y es una organización internacional que permite la convivencia, el intercambio, la discusión pues, en temas jurídicos, en temas relativos al Estado de Derecho, a la defensa de la defensa, y que permite poner en comunicación culturas jurídicas, prácticas jurídicas diversas, ¿no?, y que es sumamente enriquecedora, ¿sí? La UIA es una organización además cercana al Foro Mexicano. Los 3 grandes colegios de abogados de nuestro país son miembros corporativos pues, de la Unión, y hay un número importante de mexicanos dentro de la UIA como abogados individuales, miembros del Comité Nacional Mexicano de la UIA. Muy interesante, la UIA hace cada año un gran congreso internacional, ¿no?, que es la oportunidad pues, para reunirnos los abogados de los diferentes foros. Fue en Luxemburgo el año pasado. Este año, por el COVID, o la COVID, como se le quiera llamar, se tuvo que hacer un webinar,
¿no? Que fue muy interesante, con una participación inédita, en ese sentido, sí, sumamente exitoso, con un diseño muy atractivo pues, de participación, donde participaron muchos abogados mexicanos. Héctor Herrera participó, Ana María Kudish participó, Claudia de Buen participó también, y otros abogados pues, mexicanos están ahí. El caso de la UIA es interesante en su estructura orgánica. La presidencia de la UIA se apoya en un senado de colegios de abogados. Y ese senado de colegios de abogados tiene 3 vicepresidencias. Una de las vicepresidencias la tiene México, la ostenta Alfonso Pérez Cuéllar Martínez, que es presidente del Consejo Mexicano de la Abogacía Española. La UIA, pues, es un foro, ¿no? Es un espacio de convivencia, de intercambio, de apoyo, ¿por qué no?, entre los abogados de los 110 países que integran esta organización. Claro, claro. Nos comentabas que la UIA surge en 1927 y está a punto de cumplir 100 años. ¿Qué tan madura consideras tú que ya está la organización internacional? ¿Qué tan desarrollada? ¿Qué tanta es la participación de los miembros? ¿Y qué tanta es la afiliación de otros países o de otros miembros de otros colegios de abogados? Mira, muy interesante. En el contexto internacional pues, de la abogacía existen diversos organismos internacionales, ¿no? Está la IBA, ¿no? International Bar Association, está la UIVA, Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, que tiene una clara pues, tendencia hispanoamericana o iberoamericana, ¿no? Y tienes también, desde luego, a la UIA. Y la UIA, creo yo, que es una organización claramente en plena madurez, ¿no? Plena madurez, pero que manifiesta una notable juventud en su integración, en donde tienes abogados que van y abogadas, pues desde un comité de jóvenes abogados que existe ahí, hasta abogados ya senior, ¿no? Que participan en la Unión. Hay que mencionar que en el año 2000, del año 2000 a 2001, un expresidente de la Barra, que en paz descanse, Miguel Estrada Sámano, fue presidente de la Barra en 1989-1990, ha sido el único mexicano presidente de la UIA y pues, puso en alto el nombre de México ahí en esta presidencia. Actualmente el presidente es un valenciano, español, Jorge Martí, que acaba de asumir y de suceder a Jerry Roth, que es un estadounidense en San Francisco, ¿no? Que había conducido y que le tocó, pues en suertes, conducir a la UIA en plena pandemia. Y hoy día, bueno, pues se abren nuevas perspectivas para la UIA, hay muchos proyectos para la Unión, y claramente, pues es una organización internacional de abogados en plena madurez, es una organización que tiene abiertas las puertas para la participación de colegios y de individuos. Y esto es interesante, la UIA cuando nace, los primeros asociados empiezan a ser colegios de abogados. Y claramente la visión de la UIA o la visión inicial de la UIA y el espíritu de la UIA era incluir colegios de abogados y luego se va a abrir a miembros individuales, ¿no? Pero es importante tenerlo claro, es una asociación que agrupa 2 tipos de miembros, digamos en principio, colegios de abogados e individuos. Y luego puede haber individuos asociados, organizaciones asociadas, que sean, por ejemplo, abogados no ejercientes, ¿no? Y es una diferencia interesante en los foros de la abogacía, y que en México luego no lo tenemos tan claro, que no es lo mismo ser abogado que licenciado en Derecho. El abogado es el que ejerce, ¿no? Que ejerce ante tribunales, el que defiende y representa intereses. Esos abogados son los que pueden entrar a la UIA como pues, miembros pues, de pleno derecho, y luego está la posibilidad de que académicos, no ejercientes, etcétera, se puedan incorporar como asociados. No, maravilloso todo lo que nos platicas. Fíjate que yo tuve la oportunidad de revisar la página de la UIA y lo que observaba es que había un sinfín de comités, de comisiones que se encargaban del análisis de distintas materias, y obviamente la riqueza es que intervengan gente de muchos países donde vamos a tener la oportunidad de analizar las distintas legislaciones, y evidentemente pues es un tema de enriquecimiento muy importante. Sin duda. Al regreso de este corte, Oscar, yo quisiera que nos platicaras por qué es importante la internacionalización de la abogacía mexicana y algunos detalles sobre la afiliación de la Barra Mexicana a la UIA. Claro. Muchas gracias. Regresamos en un momento. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 en
la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Óscar, pues nuevamente bienvenidos al programa La BMA. Cuéntanos por qué es importante la internacionalización de la abogacía mexicana. ¿Cómo no? La abogacía mexicana tradicionalmente se ha cerrado pues en sí misma, ya trabaja mucho hacia adentro y solemos pensar, y eso es natural, pues, de que todos los foros son iguales al foro mexicano, ¿no? Y que las abogacías funcionan igual que funciona la abogacía mexicana, ¿no? Cuando no es así. La única forma de poder dimensionar y de medir en qué estado se encuentra nuestra abogacía es saliendo de ella, ¿no? Y enterándonos, conviviendo con otros foros, viendo cómo funcionan las abogacías organizadas en el mundo, viendo cómo funcionan las abogacías en donde existe la colegiación obligatoria, donde existen controles éticos funcionales, en donde existen procesos de certificación constantes, ¿no? En ese sentido, la internacionalización de la abogacía mexicana es fundamental, ¿no? Para que podamos medirnos, entender dónde estamos y poder empezar a tomar acciones, ¿sí? Para mejorar, para crecer, para fortalecer a nuestra propia abogacía, ¿no? En México, como se sabe, pues no existe la colegiación obligatoria, no existe un código de ética general aplicable a toda la abogacía mexicana, ¿no? Lo que existen son los códigos de ética de los colegios de abogados serios, ¿no? De los colegios de abogados bien organizados, pero la Barra, el Ilustre, la NADE, que tienen su código de ética profesional, pero no todos los colegios lo tienen, ¿no? Debemos darnos cuenta que si hacemos un diagnóstico de nuestra abogacía, pues veremos que al día de hoy ni siquiera sabemos cuántos abogados ejercientes existen en el país. Sabemos cuántas cédulas profesionales se han expedido, pero no sabemos cuántos de ellos están vivos, cuántos conducen un taxi, cuántos se dedican a vender palomitas, cuántos ejercen abogacía, cuántos son notarios, cuántos son jueces. No lo sabemos, ¿no? En cambio, si vemos los foros de abogacía organizada, en donde hay colegiación obligatoria, nos encontramos con que la abogacía cumple su tarea, los colegios desempeñan su papel, por un lado, como organismos que defienden a la profesión, que se encargan de que la profesión funcione, ¿sí? De que se sancione éticamente cuando haya violaciones al código de ética, cuando haya prevaricación, cuando haya abandono de los asuntos, cuando, en fin, haya violaciones a las disposiciones éticas correspondientes. Y tiene muy claro en las abogacías organizadas la importancia de esa colegiación y la importancia del funcionamiento colegiado, ¿sí? La importancia de una adecuada representación de la abogacía. En este sentido, hay oportunidades muy interesantes, muy importantes para que nuestra abogacía se internacionalice, y no es necesario pues esperar a ser un abogado ya senior, ¿no? O un abogado realmente exitoso para poderse acercar a estos organismos internacionales. Lo que necesitan estos organismos es juventud, ¿no? Son abogados y abogadas recién egresados que participen. Fíjate qué importante ese comentario, porque justamente me parece que mucha de la gente que está acá en la barra y que gente que está incursionando o que quiere incursionar al colegio, pues se imagina que para poder ser miembro de la UIA pues tiene que esperar a tener un doctorado, ¿no? Cosa que pues es verdaderamente una idea errónea. Un despacho de 500 abogados para entonces pensar en incorporarse a la UIA. Y efectivamente, como bien dices, eso es un error, ¿no? Se puede incorporar a la Unión Internacional de Abogados desde ya, pues desde que se titulan, ¿no? Simplemente es solicitar pues el ingreso a la Unión, lo cual los incorporará a el Comité Nacional Mexicano, que es el que tengo el honor de ¿Y esa incorporación puede ser a través de la barra o bien de manera individual? Así es.
Así es. Es decir, la barra participa como colegio de abogados y como un miembro corporativo de la UIA. El que la barra sea miembro de la UIA no hace a los socios de la barra miembros de la UIA. Eso es importante, ¿no? Es la asociación, pues el Colegio de Abogados, Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro. Pero aparte, sus integrantes pueden ser miembros directamente de la UIA. Y esa es la recomendación. La UIA publica además un anuario todos los años donde aparece por países todos los integrantes de los comités nacionales. Publica además una revista que se llama Jurista Internacional. Es una revista en donde además pueden publicar. Entonces es una forma más de proyectarse hacia el exterior. Y hay 29 comités, o 29 comisiones pues, de trabajo dentro de la UIA de diferentes temas en los cuales pueden incorporarse. Existe además una comisión de defensa de la defensa, una comisión para la defensa y la institucionalización del Estado de Derecho. Y lo que necesita la UIA y necesitan todos los organismos y necesitamos los colegios. Déjame interrumpirte. ¿Qué tan complicado es para un joven o qué tan burocrático es para un joven tener una solicitud, poder accesar a la UIA? ¿Qué tan rápida es la aceptación de ese joven y qué tan rápido puede llevar a cabo, digamos que, la participación de sus derechos como miembro de la UIA? Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es entrar a la página de la UIA. Hay una sección que dice miembros, ¿no? Entonces, ¿cómo convertirse en miembro de la UIA? Ahí viene la solicitud, se llena de manera electrónica. Lo que hay que señalar ahí, pues, pide una serie de información. Desde luego, ese nombre, dirección, edad, etcétera. Áreas de ejercicio profesional, ¿no? ¿A qué colegio se está incorporado? Cualquiera de los colegios pues, mexicanos, la Barra, nada del Ilustre. Y se manda la solicitud. Una vez que se manda la solicitud, viene una aceptación, ¿no? En su caso por parte de la UIA, y hay que pagar pues, la inscripción a la Unión. Y se paga una anualidad, ¿no? Entre enero y febrero se paga la anualidad, se puede hacer el cargo directo a la tarjeta y ya está. Pues es muy sencillo, participar. Realmente es fácil, no se requiere llegar con un currículum gigante, ni llegar con 15 recomendaciones, ni hablar con nadie. Es decir, es una asociación que está abierta a la abogacía mundial. Y la idea es que más abogados y abogadas participen en ello. Sí, la verdad es que esa visión de compararnos, medirnos, siempre es importante, ¿no? Es fundamental. Saber dónde estamos, saber... Sobre todo darnos cuenta que tenemos mucho que hacer. Claro. Darnos cuenta que nuestra abogacía requiere de mucho trabajo, requerimos de una ley general de abogacía. Y que necesariamente debemos estar, digamos que unidos, debemos estar participando con otros pares de otros países para darnos cuenta cómo se está desarrollando el derecho en otros países, qué avances tenemos o qué temas podemos nosotros también sugerir como temas de actualidad o que se pueden adoptar, ¿verdad? Sin duda, porque además hoy día la presidencia está en manos de un valenciano, un español. La siguiente presidencia seguirá en manos de España. Sobre todo tenemos 2 años de un espacio sumamente amigable para los mexicanos en términos de idioma, en términos de cultura, de cercanía. Actualmente Jorge Martí, seguirá Urquiola de Palacio, que son pues profesionistas muy conocidos en el foro en España. Son gente que conoce México, que quiere a México. Si tenemos oportunidad de trabajar hoy día en la UIA, y creo que hay que aprovecharla, ¿no? Yo invitaría en ese sentido a las abogadas y a los abogados mexicanos que entren a la página de la UIA, que vean lo que hace la UIA y que se incorporen, ¿no? Porque además tenemos muchas cosas que hacer, que vendrá próximamente un congreso. Qué interesante, sí, pero esa es la última pregunta. Del cual hablaremos. Así que no te me adelantes. Mira, yo quisiera también preguntarte, a colación de todo lo que nos comentas, ¿cuál es la situación de la abogacía organizada en los foros internacionales? A ver, la abogacía organizada, entendamos pues, es esta abogacía que está bajo un régimen de colegiación obligatoria. La abogacía mexicana está organizada en la medida en que puede organizarse a sí misma a través de los colegios serios, como este. Pero la abogacía internacional, la abogacía organizada internacional, pues, tienen una representación colegial muy fuerte, tienen apoyo institucional muy importante y participan en estos organismos internacionales absolutamente. Es decir, son foros codiciados en ese sentido porque dan una proyección muy importante a las abogacías, a las abogados y a los abogados en lo individual, ¿no? Es una abogacía, desde luego, que está sujeta a múltiples presiones.
¿no? Presiones en términos de ataques al secreto profesional, de ataques a la estructura pues, de los abogados, de ataques a la colegiación, en donde no se entiende pues, la importancia y la trascendencia pues, de una abogacía adecuadamente estructurada, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que los colegios de abogados más importantes del mundo y la abogacía más prestigiosa del mundo pertenece toda a estos organismos internacionales, porque entienden la importancia de participar, de estar, de hacer oír y de hacernos escuchar pues, nuestra voz en esos foros. Y la abogacía mexicana es una abogacía robusta, es una abogacía que tiene mucho que decir y mucho que compartir y también mucho que aprender de esas abogacías. A colación de lo que nos acabas de contestar, ¿cuáles son los organismos internacionales de la abogacía más importantes? Yo diría, desde luego, la UIA, la Unión Internacional de Abogados, la UIVA, la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, y la International Bar Association, la IBA, que tiene su sede en Londres, a la cual pertenecen también diversos colegios de abogados mexicanos, ¿no? Y que son organizaciones robustas, son organizaciones que funcionan, que trabajan. Y desde luego la FIA, ¿no? La Federación Interamericana de Abogados, que varios abogados mexicanos la han presidido y hay una participación muy importante y esa se da en el contexto pues, del continente americano. Muy bien. Al regresar de este corte, Óscar, quisiera que nos platicaras cuáles son los tipos de miembros que admite la UIA y qué colegio de abogados mexicanos forman parte de ella. Muchas gracias. Regresamos a su programa La BMA. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Bienvenidos a su programa La BMA. Óscar, platícanos cuáles son los tipos de miembros que admite la UIA.
Son 5 tipos de miembros, digamos, que integran a la Unión, que son los miembros individuales, los abogados y abogadas que son ejercientes y que solicitan su ingreso a la UIA, son admitidos, pagan sus cuotas y tienen derecho, pues, de voz y voto dentro de la Unión, participar en los congresos, etc., ¿no? Luego están los organismos colectivos, ¿no? Los colegios de abogados, fundamentalmente. 3 colegios de abogados mexicanos forman parte de la UIA, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional, Colegio de Abogados de México, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Y también el Consejo General de la Abogacía Española, de la Abogacía Mexicana, que no es colegio de abogados, evidentemente, ni colegio de colegios, pero el consejo presidido ahora por Alfonso Pérez Cuellar es parte también de la UIA. Como decía antes en el segmento anterior, el hecho de que un colegio de abogados no sea, o más bien sea miembro de la UIA, no hace a sus miembros ser miembros de la UIA. Por eso existe la categoría de miembros individuales. Después existen los miembros individuales asociados y las asociaciones o corporaciones asociadas, donde pueden ser, en el caso de los individuos, abogados no ejercientes o licenciados en Derecho no ejercientes, académicos, otras profesiones, pues, jurídicas, ¿no? que deciden incorporarse a la UIA, pero siempre, pues, con esta formación jurídica. Asociaciones que no sean colegios de abogados, pero que son asociaciones de interés, o sea, una academia, por ejemplo, de derecho, no sé, la Academia Mexicana que sean relacionadas de con la ciencia jurídica. Así es, relacionadas con la ciencia jurídica, pueden incorporarse. Y luego están los miembros honoríficos, ¿no? En donde se distingue, pues, a abogadas y abogados destacados por su trayectoria, por su importancia, pues, en el mundo del derecho, en donde la UIA los distingue y los incorpora, pues, como miembros honoríficos. Qué bien. Maravilloso. Oye, estatutariamente la UIA emite una serie de resoluciones relacionadas con las preocupaciones a las que hace frente la abogacía a nivel mundial. Uh-huh. Entiendo que la UIA lleva a cabo la emisión de resoluciones y que estas resoluciones tienen una serie de efectos internacionales. Platícanos cómo se selecciona las resoluciones que emite la UIA, cómo se seleccionan los temas sobre los cuales la UIA se va a pronunciar y cuál es el efecto o la trascendencia de las resoluciones que emite la UIA a nivel internacional. Es muy interesante porque justamente la UIA, o dentro de los objetivos fundamentales de la UIA, es la defensa y la promoción del Estado de Derecho. Entonces, todas aquellas acciones que en términos estructurales afecten al Estado de Derecho en los diferentes países son de interés de la UIA. Y le interesa a la UIA manifestarse, defender, intervenir en un momento dado. Y la UIA, hay que decirlo, es una organización valiente, pues, que interviene en aquellos foros donde es necesario y donde se solicita la intervención y el apoyo de la UIA. De manera que ya sea a través de los comités nacionales, se le pida la intervención a la UIA, se le plantee la problemática, se plantea el caso, ¿no? Y si en el seno de la UIA, le hace la presidencia de la UIA, el senado de los colegios de abogados, se considera que es necesaria la intervención, se interviene. Y se interviene de diversas maneras, que puede ser desde la emisión de una resolución, como mencionaste, en donde la UIA hace una declaración, pues, una toma de postura respecto a lo que está sucediendo en un país determinado, con una abogacía determinada que está bajo ataque, ¿no? Y en ese sentido, la UIA se manifiesta en defensa de la abogacía, lo que se conoce como defensa de la defensa, ¿no? O bien, inclusive se puede hacer una visita, el presidente de la UIA al foro de que se trate, o que vayan integrantes de la UIA, digamos, en una misión, no quiero llamarla oficial, pero sí institucional, ¿no? A visitar, a conocer, a enterarse de lo que está sucediendo. ¿Qué trascendencia tiene que la UIA se manifieste? Pues es muy importante, porque la UIA es una organización absolutamente seria, que no tiene vinculaciones políticas, ni religiosas, es decir, no hay grupos de interés detrás de la UIA. La UIA lo que hace es agrupar a la abogacía internacional y defender el Estado de Derecho. Y como tal, puede manifestarse, puede intervenir, y si le hace caso y el gobierno o la autoridad que no le haga caso, pues lo que está haciendo es cometiendo un grave error, porque la UIA, insisto, representa a esa abogacía internacional, a una abogacía seria.
No, pues muy interesante también la defensa que pueden tener los miembros de la UIA que pertenecen al colegio. Por último, Óscar, entiendo que has sido designado en últimas fechas como presidente del Comité Nacional de la UIA en México. Asumiste esta representación geográfica de la asociación. Entonces, yo quisiera cerrar este segmento para que nos cuentes dos cosas. Primero, ¿cuáles son las acciones que como representante de la UIA en México vas a implementar en tu gestión para cumplir con los objetivos que te encomienda la UIA? ¿Y de qué manera puede la barra mexicana de abogados ayudar a participar contigo en esta gestión? Señalando. Y la última, que me parece maravillosa, es que entiendo que el Congreso de la UIA por primera vez. No, ya hemos hecho varios congresos aquí en México. En esa ocasión va a ser, en el 2021 va a ser en Guadalajara. Así es. Entonces quisiera que nos platicaras de esos dos temas antes de cerrar el segmento. Claro que sí, Cristina. Mira, te platico. Tuve el honor, pues, de ser distinguido como presidente del Comité Nacional Mexicano recientemente. Fernando Hernández Gómez, él fue mi antecesor. A él le correspondió organizar, hacer toda la gran tarea de organización primera de este congreso, y ha habido nombramientos y cambios importantes en la conformación, digamos, del capítulo del Comité Nacional Mexicano. Queda como vicepresidente Rubén Acosta, un prestigiado abogado en el Foro de Jalisco. Fernando Hernández queda como presidente del Congreso. Adrián Ojeda, que es el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, queda como presidente del comité organizador del Congreso. En el comité directivo están los presidentes de los 3 colegios de abogados miembros de UIA: Héctor Herrera, presidente de la barra; Adrián Ojeda, presidente de la NADE; y Arturo Pueblita, presidente de la industria. Arturo Pueblita ha sido también nombrado secretario regional, del 2 de la UIA. Tenemos además a Alfonso Pérez Cuellar, presidente del Consejo de la Abogacía, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Nacional y vicepresidente del Senado de Colegios de Abogados. Entonces tenemos, pues, a varios mexicanos que están presentes y que integran y que trabajan y funcionan en el seno de la UIA. Ha habido también varios distinguidos barristas que participan en la UIA y en funciones, pues, dentro de la UIA, ¿no? Está, desde luego, un expresidente de la barra, está Juan Nájera, en fin, hay varios, pues, colegas que están ahí participando. En ese sentido, la participación de México en la UIA es una participación importante. Antonio Prida ha sido asistente asiduo a las reuniones de la UIA durante muchos años. Hay que mencionar que el capítulo mexicano o el Comité Nacional Mexicano, pues tenemos una tarea importante por delante. Por un lado, la promoción y la concientización de la importancia de la pertenencia a la UIA. En ese sentido, agradezco mucho la invitación a este programa porque permite llegar a un foro mucho más amplio para que conozcan la UIA, para que sepan la importancia de pertenecer a la UIA y de participar en los foros internacionales. Insisto, la abogacía mexicana tiene mucho que decir al respecto. Vamos a tener un acercamiento, por un lado, con la academia, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenemos planeado ya trabajo conjunto en la organización de una serie de actos académicos, en tanto la pandemia pues lo permita, tendrán que ser a través de plataformas electrónicas, en preparación y calentando motores para la celebración del Congreso Guadalajara 2021. Hay que señalar que el Congreso de Guadalajara se iba a celebrar este año, pero el COVID hizo imposible la celebración presencial. Por eso es que se tuvo que hacer un webinar que decía hace unos momentos que fue muy exitoso. Vendrá de Guadalajara en 2021, después Dakar 2022 y luego París 2023. Cada año hay un gran congreso internacional. El de Guadalajara, 27 de octubre, vamos a iniciar los trabajos. Están todos invitados. Hay un apoyo de todas las autoridades locales y del foro local está muy entusiasmado de recibir pues a nuestros colegas internacionales. Desde luego habrá participación y visitas pues de toda esta cultura de Jalisco que es fascinante. No hablemos del tequila,
pero desde luego estará presente. Imposible ir a Guadalajara sin hablar del tequila. Imposible ir a Guadalajara sin hablar del tequila. Habrá una mesa, de hecho, destinada a la regulación. Y espero que también del vino. Sí, claro, así es. Una mesa dedicada al tema del vino, al tema del tequila, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, etc. Es un congreso que está abierto a la participación de todos, se pueden inscribir a las mesas, participar en el congreso, inscribirse como asistentes, y creo que es muy importante que demostremos el músculo, ¿no?, de la abogacía mexicana en ese congreso. Claro. Hay mucho que hacer y tenemos que levantar, digamos, el ánimo después de este año, que quizás sea año y medio de estar encerrados. Así es. Pues un placer tenerte, Oscar. Maravilloso tu plática, qué bueno, ya conocemos un poco más acerca de la UIA. Y bueno, pues les damos las gracias a ustedes por estar en una transmisión más del programa La BMA. Los esperamos al siguiente programa. Gracias. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenido